Veamos. Este versículo dice lo siguiente: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre. Pero existe un error en la traducción de la frase no permanecerá, ya que la frase hebrea que se pretendió traducir es lo yadón. Esta frase traducida correctamente es no juzgará. Para comprender las palabras declaradas por el Eterno en este versículo es necesario tener en mente lo que las Escrituras declaran con respecto a lo que acontecerá durante la segunda venida de Mashiach. Dice la segunda carta de Pablo a Timoteo que cuando Mashiach sea manifestado en su reino, es decir, en su segunda venida, que juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces, con este dato podemos comprender las palabras del Eterno cuando dijo que no juzgará al hombre sino hasta la venida de Mashiach ben David, el Mesías Rey, transcurridos 120 jubileos o 6000 años desde la creación. Ahora que ya comprendemos el significado de los jubileos y la importancia que representa el registro y conteo de los mismos, es procedente formular la pregunta siguiente: ¿cómo identificar un año de jubileo? A efecto de tomarlo de base para el conteo de los mismos, y así, calcular el ciclo de 120 jubileos decretados por el Eterno para el día de la venida de Mashiach ben David. Este versículo es clave para encontrar la respuesta al anterior interrogante. Isaías 46, 9 al 10. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Yahweh, y no hay ningún otro, yo soy Yahweh, y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio. Desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo: mi propósito se cumplirá, y haré todo lo que deseo. Al inicio de la presentación analizamos este mismo versículo en lo referente al estudio de la semana de la creación. Según las palabras declaradas por el Eterno en este versículo, el fin está anunciado desde el principio. La palabra principio es la traducción de la palabra hebrea Reshit, codificada bajo el número H7225. La palabra Reshit es la primera palabra empleada en las Escrituras, la cual le da el nombre al primer libro de la Torá Bereshit o en principio, también conocido en el pensamiento occidental helenístico como Génesis. Cabe mencionar que los nombres de los libros de las Torá son dados por la primera palabra del mismo. Ejemplo: Génesis, el primer libro de la Torá es llamado Bereshit o en principio. Éxodo, el segundo libro de la Torá es llamado Shemot o nombres. Levítico, el tercer libro de la Torá es llamado Vayikra o y llamó. Números, el cuarto libro de la Torá es llamado Bemidbar o en desierto. Y Deuteronomio, el quinto libro de la Torá es llamado Devarim o palabras. En el presente versículo podemos ver que el Eterno anuncia el final desde Bereshit, es decir, desde los primeros versículos del primer libro de la Torá. Entonces, para identificar un año de jubileo debemos comparar algún evento histórico que se asemeje a la estructura de la primera semana de la creación para determinarlo como tal. Veamos a continuación la estructura de la semana de la creación. 6 días de trabajo y descanso en el séptimo. Veamos cómo esta estructura se confirma en los milenios de la creación. 6 milenios de trabajo y descanso en el séptimo. Ahora, para identificar un año de jubileo debemos comparar algún evento histórico significativo, que además de cuadrar con la estructura de la semana de la creación, represente liberación y alegría para el pueblo de Israel. Pues el evento histórico que cumple con la estructura de la semana de la creación y que representa liberación y extrema alegría para el pueblo de Israel es la guerra de los 6 días que aconteció en el año de 1967. 6 días de guerra y el día séptimo fue de liberación y alegría por la recuperación de la ciudad santa de Jerusalén después de casi 2000 años. Es conveniente poner en contexto histórico el acontecimiento de la guerra de los 6 días. Fue un conflicto bélico que enfrentó a Israel con una coalición árabe formada por Egipto, Jordania, Irak y Siria entre el 5 y el 10 de junio de 1967. Tras la exigencia egipcia a la ONU de que retirase de forma casi inmediata sus fuerzas de interposición en el Sinaí, UNEF, el despliegue de fuerzas egipcias en la frontera y el bloqueo de los estrechos de Tirán, Israel, temiendo un ataque inminente, lanzó un ataque preventivo contra la fuerza aérea egipcia. Jordania respondió atacando las ciudades israelíes de Jerusalén y Netanyah. Al finalizar la guerra, Israel había conquistado la península del Sinaí, la franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, incluyendo la ciudad vieja, y los altos del Golán.
Luego de identificar como potencial jubileo el año que aconteció la Guerra de los 6 días, procederemos a contabilizar los años de anteriores a este efecto de confirmar lo declarado. La base para el conteo regresivo debe ser el año de 1967 de la Era Común, en el cual se llevó a cabo la Guerra de los 6 días. 50 años atrás, en el año de 1917 de la Era Común, aconteció el fin de 400 años de dominio musulmán otomano sobre los judíos. Este año puede ser también considerado como un año de jubileo a causa de esta magna liberación. 50 años atrás, en el año 1867 de la Era Común, aconteció la liberación de los judíos dentro del Estado austrohúngaro. Es obvio que este año también podría ser considerado como un año de jubileo a causa de dicha liberación. Realizando un conteo retroactivo, llegamos al año 67 de la Era Común. Este año se llevó a cabo el inicio de la lucha por la liberación de los judíos del poder déspota de los romanos. Es posible que también sea este año considerado como un potencial año de jubileo. Continuando con el conteo retroactivo, llegamos al año 167 anterior a la Era Común. En este año se llevó a cabo el inicio de la lucha por la liberación de los judíos del Imperio griego, la cual culminó con la derrota de este y con la dedicación del templo. Esta dedicación se conmemora año con la celebración de Hanukkah. Por consiguiente, es posible que este año también sea considerado como un potencial año de jubileo. Continuando con el conteo retroactivo, llegamos al año 517 anterior a la Era Común. En este año se llevó a cabo la reconstrucción y dedicación del segundo templo. Definitivamente, es casi seguro que este año también sea considerado como un potencial año de jubileo. Continuando con el conteo retroactivo, llegamos al año 917 anterior a la Era Común. En este año se llevó a cabo el ungimiento de Salomón como rey de Israel, dando inicio al reinado de paz. Definitivamente, también es casi seguro que este año sea considerado como un potencial año de jubileo. Ahora, si todos los años registrados retroactivamente como potenciales años de jubileo, en base a la consideración de que el año de la Guerra de los 6 días constituye uno de ellos, es lógico contabilizar el siguiente año de jubileo posterior a este. Si contabilizamos 50 años a partir del año 1963 de la Era Común, llegamos al año 2017 de la Era Común. En teoría, en este año debería acontecer un evento de liberación que provoque alegría al pueblo de Israel para poder ser considerado como el siguiente año de jubileo. Es impresionante cómo encajan algunos de los eventos más representativos y sobresalientes del pueblo de Israel en los registros de los potenciales años de jubileo. Pero definitivamente es necesario confirmar esto con otro testigo. Leamos nuevamente este versículo para identificar el plazo que se declara. Daniel 9, 24. 70 años han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía, y consagren el lugar santísimo. Al analizar nuevamente de este versículo podemos diagramar los plazos detallados en el mismo, para así, confirmar el dato obtenido en base a la Guerra de los 6 días acerca de que el año 2017 constituirá el siguiente año de jubileo. Recordemos que el punto de partida para contabilizar dicho plazo es la orden de restauración. Y el punto de llegada de dicho plazo es cuando Mashiach reina. Según este versículo deberán transcurrir 70 años entre ambos eventos. A efecto de comprobación, hagamos de caso que el año 2017 es el próximo año de jubileo, y por consiguiente, el año en el cual Mashiach reinará. Es lógico que si contamos retroactivamente 70 años desde este punto, llegaremos al año en el cual fue decretada la orden de restauración. Veamos. 2017 menos 70. Igual a 1947. Entonces, el año de 1947 debería consistir el año en el cual fue decretada la orden de restauración. ¿Hubo alguna orden de restauración decretada en el año de 1947? Efectivamente. En el año de 1947 se decretó la resolución de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para crear el Estado de Israel.